una de las preguntas más difíciles de contestar es qué es gobernar y qué es gerenciar. Y en esa pregunta, más que la definición, está cómo se hace bien. Porque hay demasiados ejemplos de cosas que se hacen mal hechos. Es decir, de gente que gobierna mal los países, de instituciones que no funcionan, de fábricas que lo hacen mal y que quiebran. Y especialmente en el mundo de lo público, pues hay muchas empresas del Estado y hay muchas instituciones del Estado que funcionan mal. Y al mismo tiempo resalta como una cosa muy interesante que a todo el mundo le llama la atención, algunas personas que han tenido la suerte de hacerlo bien. Lo importante es que algunas personas piensan que eso es un tema de carisma personal. Lo que hoy vamos a hablar es que más que de carisma personal está asociado que la técnica para gobernar y para gerenciar está asociado con un grupo de conocimientos y de técnicas que utilizamos y que corresponden a lo que llamamos las buenas prácticas. Vamos hoy a hablar sobre las buenas prácticas y ojalá que podamos aprender algunas cosas porque a todos nosotros nos va a tocar gobernar o gerenciar en pequeño o en grande en algún momento de nuestra vida y qué bueno que lo podamos hacer con la mejor manera posible. En primer lugar, en la tradición judeocristiana hay que decir que el ir a gobernar es un mandato de Dios, así lo entendemos en la tradición judeocristiana, pero podemos decir que es la tradición de todos los pueblos. Al final hay un Dios creador que después que crea al hombre le dice, bueno, mire, no se quede ahí en un chinchorro, salga para afuera, busque a los animales, busque la naturaleza, domínelo, gobiérnelo para el bien de sus hermanos, ¿no? Y podemos decir que eso que es una tradición religiosa está en el deber ser pues, de las personas, así no tengan conocimiento ni creencias religiosas, que al final es la vida está llamada a que hagamos las cosas bien, especialmente para crear la felicidad de los otros y de nosotros también. A través de la historia ha habido sabios, genios y artistas, y todos ellos han tenido el buen tino para gobernar o gerenciar procesos. Yo he tomado ahí algunos que todos conocemos. Está el maestro Armando Escanones, que ha hecho un milagro de la cocina venezolana y la ha convertido en un conocimiento que podemos transmitir de padres a hijos, de abuelos a nietos. Y la labor de Escanones, sin duda alguna, será referente para siempre. Hay consejeros matrimoniales que me dicen que Escanones ha hecho más por la unión de la familia venezolana que muchos curas. Ahí está el maestro Reverón, que era un sabio, Yo a conocer su conocimiento y su sabiduría está expresada en su obra plástica, que al final nos continúa dando alegría y mensajes y luz y sombras para nosotros. Einstein y Da Vinci, ¿no es verdad? Los cambios positivos de la historia, sin embargo, fueron hechos no por el logro de individuos. En los casos anteriores tenían mucho que ver individuos trabajando solos. En el mundo moderno, los grandes cambios de la humanidad fueron hechos por miles de personas. Y ahí tomo algunos. El doctor Arnoldo José Gabaldón hizo que erradicáramos gran parte de las enfermedades tropicales en Venezuela muy temprano. De los primeros países, el tercer país del mundo que recibe un certificado de erradicación de la malaria. Fue un esfuerzo de hombres junto con él que hicieron un verdadero ejército de la salvación. Y de la salvación porque fueron comprometidos en eliminar las enfermedades tropicales en un país que además mucha gente pensaba que no se podía. Churchill, que fue hombre decisivo en acabar con el imperio nazi autoritario y racista. El maestro Abreu, Gandhi o Steve Jobs, cualquiera de ellos sin duda alguna cambiaron la historia para bien, pero vamos a destacar que su efecto es mucho mayor porque fueron parte de un esfuerzo de miles de personas. Hoy vamos a tratar de hablar no solamente de los sabios que trabajaron solos, que nunca trabajan absolutamente solos, sino especialmente aquellos que pudieron movilizar miles, millones de personas en la dirección correcta. En el caso de Churchill, por ejemplo, millones de personas se dedicaron a combatir una iniciativa que era funesta para la humanidad, que era la ideología autoritaria nazi. En el caso de Mahatma Gandhi, logró la independencia de un enorme país sin que hubiera
violencia allí presente y marcó sin duda alguna nuestros días. Vamos a ver qué podemos aprender de ellos, ¿no? Vamos a decir que el gobernar es una ciencia y es un arte. Y vamos a hacer referencia a lo largo de esta breve discusión de personas geniales con los elementos de esa genialidad. Para los que no lo conocen, ahí está Bill Gates. Sin duda alguna, Microsoft fue una creación valiosa, inspirada. Está el caso de Roosevelt, que vamos a hablar varias veces con él, porque fue un presidente que llegó a la presidencia de los Estados Unidos con parálisis y tenía polio. Ese presidente se mantenía ahí en esa foto, parado, realmente apoyándose en los brazos de sus hijos y de un bastón, pero él no tenía fuerza en las piernas para estar parado. ¿Por qué estaba parado? Bueno, porque en la época le tocó vivir a él, cualquier persona en silla de ruedas era un minusválido, y él era el presidente de un país muy poderoso. Y ahí está el maestro Villanueva, que sin duda alguna tuvo un elemento de liderazgo excepcional, porque su gran obra no fueron las obras que él hizo solo, sino la gran obra fue como invitó a genios y artistas de todo el mundo, que eran sus amigos personales, y los convenció, por ejemplo, para construir aquí en la ciudad universitaria una expresión de tanta belleza y de tanto arte. Bueno, comenzaremos hablando de qué significa gobernar, y gobernar es una palabra que viene del latín, y lo que significa es el papel del que maneja el timón en un trirreme. Y ahí tenemos unos trirremes para que los veamos. Realmente lo importante ahí es que todos los que reman en un barco de trirreme, que era el barco fundamental de la armada griega, y lo que explica que la armada griega venza a los persas, es que él tenía remos como forma de motor, además de velas. Pero lo más importante aquí es que todos los que remaban de espaldas en la dirección del movimiento. El único que podía ver para dónde iban es el señor que manejaba el timón. A eso le llamaban el gobernatore, que era el que manejaba el timón. El primer concepto de gobernar está que agarra el timón el que puede ver más lejos, que sabe para dónde se va, y logra que el resto crea en esa dirección y construya en esa dirección. Un primer concepto muy lindo, porque al final es que gobierna aquel que tiene claro el futuro y que conduce en una dirección de éxito y logra la confianza de los demás de ponerse a trabajar con él en la medida en que él representa eso. Ese concepto va a aparecer muy presente porque efectivamente todas esas personas que hemos hablado, especialmente las que manejaron grandes cantidades de gente, veían más lejos que sus colaboradores inclusive. Veían, cuando el maestro Abreu comienza con el sistema de orquesta, él es el único que se lo cree, más nadie. ¿Quién se va a creer que vamos a llegar a tener un sistema de orquesta con 300.000 jóvenes de los barrios más pobres de Venezuela, con orquestas, con unos maestros? No se lo creía ni él. Era su sueño, era su visión, y convenció a mucha gente para que estuvieran junto con él. Entonces, es muy lindo recordar esto. Para poder entender los elementos fundamentales del liderazgo, hemos querido tomar una pieza excepcional de música, un concierto que se hizo en el año 93 en Atenas, por Yanni y sus músicos, y yo creo que lo sigamos un momentico y podemos recoger de eso los elementos fundamentales que voy a hablar después, que van a tener su mejor ejemplo en el video de Yanni.
Luego de 20 años, este concierto sigue siendo histórico. Es decir, uno de los conciertos en donde se consiguió poner a vibrar todo el público en Acrópolis de Atenas. Gianni es griego, ahí estaban sus padres en el público, y para él era muy importante porque al final era un muchacho humilde de un país pobre que se convertía en un gran director de orquesta, ¿no? Pero ese espectáculo tan genial, uno después de 20 años sigue siendo actual, y sigue siendo actual porque en las cosas que vimos allá en el video y que todos vamos a reconocer rápidamente, hay grandes lecciones para que son propias de los grandes líderes de las grandes organizaciones. Y vamos a tratar de enseñar esas cosas, ¿no? La primera, muy importante, es que a pesar de que eso no tenía el aspecto de una orquesta de música clásica, de una sinfónica, porque parte del desorden que había allá y de la iniciativa y del furor de la gente, uno podría pensar, bueno, pero es que están todos tocando por oído. Nadie está tocando por oído. La primera cosa importante es que todas las grandes obras y en todas las grandes realizaciones hay una partitura. En otras palabras, hay un plan, una visión, una ruta escrita que permite saber para qué y por qué hacemos las cosas. Y gran parte del esfuerzo de la dirección de una organización es que esa partitura sea común. Si esa partitura no es común y compartida por... Bueno, lo que tenemos es un bochinche, ¿no? Allí no hay ningún bochinche, allí hay una partitura. Todos tocan su instrumento a través de una historia común. Es verdad, además, de que las grandes orquestas están constituidos por los mejores. En ese equipo de Gianni, de un número limitado de músicos, hay una multiplicidad de nacionalidades increíble. ¿Por qué? Bueno, porque cuando están buscando buenos músicos, no le preguntan a uno cuál es su apellido, ni dónde nació, ni si su papá es no sé qué cosa, sino que al final es su talento. En ese grupo hay personas de todo el mundo, de hecho ha habido venezolanos en el equipo. Y por cierto, van sustituyéndose en el tiempo con nuevos valores, pero hay una verdadera competencia que es propia de las grandes orquestas, es buscar el mejor. Por eso no es, en Venezuela es muy fácil entender por qué algunas cosas no funcionan bien. Bueno, porque en algunas cosas no están buscando a los mejores, ¿no es verdad? Si usted dice, bueno, yo voy a buscar que funcione bien la educación, voy a buscar gente educadora. Bueno, hay mucha gente que ese no es el criterio, no solamente en el gobierno, estamos hablando más del presidente Maduro ahorita, sino de muchísimas organizaciones donde la forma de escoger a los colaboradores es por otras razones. Por ejemplo, por la obediencia, por la capacidad de amistad, por los simpáticos que son. Y resulta que no hay forma de hacer una organización ganadora sino con los mejores. Es un criterio muy importante. Después, detrás de cada una de esas personas, el trabajo, el método y la disciplina es la única manera que se pueda trabajar en un equipo orquestado. Detrás de cada músico que toca 2 horas en una presentación de esa hay cientos y miles de horas de preparación. Ninguno de los músicos de una orquesta, cuando se preparan para un concierto, son muchas horas de trabajo. Entonces, en otras palabras, no hay improvisación, aquí hay muchísimo trabajo. Por cierto, muchísimo trabajo individual y muchísimo trabajo en equipo, muchísimo ensayo, muchísima forma de alinearse para hacer las cosas bien hechas. Trabajo, el método y la disciplina es un gran maestro para que las cosas salgan bien. Hay gente que no trabaja. Hay gente que se despierta tarde, que se acuesta temprano, que no se dedica a trabajar. Bueno, le puede ir muy mal, porque las cosas son difíciles. Y la excelencia es solamente el fruto de mucho trabajo. Improvisación creadora, bienvenida. Detrás de esa partitura, ustedes pueden haber visto que los músicos en determinados momentos podían separarse de la partitura. En la medida que son muy geniales lo pueden hacer. Por cierto, se salen de la partitura y regresan a ella sin causar ruido, lo cual supone enorme capacidad artística. Cuanto mejores son la improvisación creadora, está bien, pero dentro de la partitura.
es otra zona. Lo contrario no es verdad. Usted improvisa cada vez que le da la gana, bueno, tú no vas para ningún sitio. Seguro que va a ser un desastre. La competencia es parte del equipo. Se nos ha dicho muchas veces que la competencia hace daño. La competencia entendida como el duelo entre los dos violinistas, que se pasan una buena parte del tiempo demostrando cada una sus cualidades, que por cierto son totalmente distintas, ¿verdad? Porque esta muchacha es una muchacha norteamericana de una familia muy humilde, de color, y el otro señor es un señor formado en Teherán. Estos compiten en público y la competencia es fecunda, no es mala, porque el señor de Irán no tiene forma de bailar como lo hace la violinista. ¿Y quién duda que el ritmo que esta señora le impone es parte del arte que ella está introduciendo? Bueno, esa competencia es una competencia fecunda en que no es mala. Al final los dos aprenden y aprenden en el mejor valor. Si en algún momento en la historia aparece un nuevo violinista que tenga mejores dotes, seguramente que ya ni lo empleará, porque la competencia sin más no es mala cuando está hecha para que los demás aprendan y para que los más recuerden. De hecho, esta foto es de otros dos violinistas con la misma música 10 años después. No están los mismos, pero estos aprendieron de los primeros, porque gran parte de esa pieza es una competencia, es un duelo pacífico, un duelo cariñoso, pero un duelo al final donde tratamos de hacerlo mejor y aprendemos de los dos, por cierto, disfrutándolo. El otro elemento es que la pasión por la excelencia es una verdadera pasión. Nosotros aquí en Venezuela, que somos tropicales y apasionados, es importante que sepamos que detrás de todas esas obras maravillosas existe pasión por la excelencia. Excelencia significa hacerlo mejor que nadie, hacerlo sin defectos, hacerlo lo mejor, un permanente búsqueda de hacer las cosas bien hechas. Ahí está Dudamel. Cuando Dudamel era músico allá en Barquisimeto, en una pequeña orquesta infantil, pues ese muchacho tuvo que formarse en el sentido de decirle, usted tiene que tener pasión por hacerlo mejor. Pero mejor que quién, que esta orquesta, no, que es lo mejor del mundo, ¿me entiendes? Lo mejor del mundo. Si ese muchachito se hubiera preparado para ser el mejor de su pueblo, estaría en el pueblo todavía. Este señor pasó por Los Ángeles y por varias orquestas europeas, y es así porque él se formó en la pasión por la excelencia. Y una gran lección no es hacer las cosas más o menos, porque tenemos formas de hacerlo mejor que nadie. Cuando él se formó para ser director de orquesta, se formó en el espíritu de ser el mejor director de orquesta del mundo. No importa que él nació en Agua Clara, en el estado Lara, ¿me entiendes? Eso no importa. Él sabe que con la perseverancia y la pasión, la excelencia es un logro que se puede conseguir. Otro elemento fundamental es que el trabajar es un placer. Los líderes exitosos convierten que el trabajo de su gente sea realmente placentero. En otras palabras, que lo que usted hace lo deje extenuado porque tiene que emplear su fuerza, pero lo deje gratamente recompensado por el placer. El placer es una leitmotiv de su vida. Estamos mandados a ser felices y parte fundamental de la felicidad es el placer. En las caras de esos músicos, un tremendo esfuerzo, que seguramente terminan muertos de concierto, tienen que ir a dormir del cansancio, pero hay unas enormes caras de alegría, de felicidad, de verdadero placer. Ninguno de los que hicieron exitosos tránsitos lo lograron si no lograron hacer ese cambio. El trabajo es tan placentero que genera enorme energía en su equipo. Otro elemento fundamental. Siempre se ha dicho que la constancia es un elemento fundamental de la victoria, pero uno no le explicaron por qué. Porque es que la victoria está escondida detrás de fracasos aparentes. Ninguno de los exitosos tuvieron una vida de éxitos permanentes. Todos los exitosos tuvieron una mayor parte de su vida con fracasos que tuvieron que superar con enorme ánimo. Por lo tanto, la principal lección para los luchadores es
constancia. ¿Constancia por qué? Porque el éxito es un farsante que se esconde detrás de un fracaso aparente. Y hay unos ejemplitos ahí. Einstein aprendió a hablar a los 4 años y a escribir a los 7. Y los maestros le decían a los padres, usted tiene que conformarse, ese muchacho no va a ser normal. Agarre a su muchacho, ya es lo que hacen con él, pero ese muchacho tiene retraso mental, evidentemente. Churchill ganó la elección para ser primer ministro a los 62 años. Pero nadie nos hizo que antes de los 62 años perdió todas las elecciones que pudo haber. Y todos los cargos que hizo fueron horribles, cosas mal hechas. Y bueno, lo tenían casi en una posición. Apareció un momento estelar que fue cuando la guerra fue de los visionarios que dijeron a Hitler hay que derrotarlo con fuerza, hay que pararlo, que sé. El señor tenía razón. Ganó las elecciones para primer ministro cuando tenía 62 años. Por cierto, cuando terminó la guerra perdió las elecciones. Lo que quiere decir que el éxito no es siempre. Hablamos de Lincoln, que fue gran exitoso. Nadie dice que antes de ser presidente perdió 3 elecciones consecutivas. El primer negocio que montó cuando era joven quebró. Le pasó de todo. Es decir, y este señor, pero eso. Walt Disney lo botaron del trabajo que tenía porque era un hombre muy poco creativo y con muy poco desarrollo. Joan es la autora de Harry Potter, es el escritor en toda la historia de la humanidad que ha ganado más dinero escribiendo libros. Es decir, Harry Potter no solamente es un buen libro, sino que es un milagro editorial, porque han vendido millones de copias, señoras, de las personas más ricas de los Estados Unidos. Es una señora de su casa, casada con un periodista portugués. El periodista portugués se peleó con ella y cuando ella estaba en el terror más grande, se mudó de Oporto, ella es inglesa, se mudó a Escocia y se puso a vivir en el paro de la ayuda de eso porque tenía un hijo menor. Y además estaba pasando por un divorcio. Entonces esa señora se iba a echar a morir. Y un día, que hubo una tormenta de nieve, dijo, yo voy a empezar a escribir. Y tenía tantas ganas de escribir que efectivamente no tuvo formación para eso. El portugués está muy arrepentido de esa... ahí está una foto de Roosevelt ya mayor. Yo diría que de las últimas que tuve, como dije antes, es un presidente que está marcado por el polio le va siendo mayor, es decir, con una carrera política por delante, quedó inválido. Por cierto que aprende a mantenerse en pie y cuando él muere, la mayor parte de los estadounidenses no saben que él es inválido, no saben que él anda en silla de ruedas. Pero ¿qué cosas no le podían pasar? Le pasó de todo. La esposa lo dejó, le dio polio. Bueno, el señor cuando pensaba que iba a estar en el culmen de su cuestión, dijo, bueno, yo no voy a llegar a ser presidente nunca. Fue el presidente de los Estados Unidos más votado. Después que él murió tuvieron que eliminar la reelección, después porque el caso de él casi se reeligió 4 veces, ¿no? Fue el presidente no solamente el más reelegido, sino el más querido. Sacó a su país de una depresión grande. Todos los casos de grandes éxitos están detrás de un aparente fracaso, que no se hubiese dado si alguno de ellos hubiese roto la persistencia y la constancia. Aquí una lección de Mandela buenísima. Que gana quien aprenda a sumar y multiplicar. Hay personas que aprenden un liderazgo que es dividiendo y partiendo y creando trifulcas en los enemigos y no sé qué. Y resulta que esos son pequeñas victorias. Las grandes victorias son de hombres como este, que logró que se abrazaran personas que se odiaban, que tenían razones para odiarse además, que no eran por imaginación, sino porque eran siglos de dominación y de perturbación, y logró que reconocieran que la única forma de construir Sudáfrica. Ese ejemplo de un gran hombre, difícil de imitar, por cierto que aprendió eso en la cárcel, después de 20 y tantos años en la cárcel, 27 años, aprendió a querer a sus carceleros, y aprendió a convencerlos, y aprendió que la principal venganza por la cárcel era hacer lo que finalmente ocurrió. Fue el presidente más querido de su país y fue el gran constructor de la nueva Sudáfrica moderna. Y evidentemente evitó una tragedia de país que hubiese sido enfrentar allá por razones de raza. Los líderes delegan tareas y responsabilidades, pero ojo,
tienen foco en la dirección, especialmente en la estrategia, y hay una cosa, el diablo existe, el diablo existe, el diablo en la organización está vivo, siempre está vivo, en la vida también está vivo, echando varilla. El diablo en las organizaciones está en los detalles. No hay forma de que una organización sea exitosa si los detalles no funcionan. Y por eso los líderes están pendientes de los detalles. ¿Los detalles qué son? Bueno, en un hospital el detalle es cómo funciona la emergencia, cómo atienden a la gente en la emergencia. Entonces, de vez en cuando sería bueno que el director se disfrazara de paciente. En un pediátrico es muy difícil, pero se disfraza de paciente y que vamos a ver cómo es que tratan aquí a los niños cuando llegan enfermos, ¿no? O sea, el problema de los detalles es fundamental. Aquellas personas que no conocen el detalle, no pueden atender el detalle, no pueden ser exitosas nunca. El maestro Abreu es un gran dirigente, pero está pendiente de los detalles. Detalles son cosas que parecieran insignificativas para los ignorantes, pero para él son muy importantes. Por ejemplo, la calidad de sus instructores. Por ejemplo, la relación que tienen sus instructores con los niños. Por ejemplo, en los barrios más pobres, cómo se da la forma en que los muchachos entran. Esos son detalles. Y él le dedica tiempo a los detalles porque los detalles son importantes. Es decir, en otras palabras, ese modelo de gerente que tiene los pies sobre el escritorio y que está pendiente de las cosas estratégicas, que nunca aterriza, ese está muerto. No puede gobernar, especialmente en condiciones difíciles. Nunca va a ser exitoso. Son exitosos los que conocen los detalles de su operación y están pendientes de que esos detalles funcionen correctamente. Por cierto, le ponen detalle a cosas que mucha gente no entiende, porque son las importantes de la operación. Esta frase realmente es de Giuliani, que fue un gran alcalde. Y él dice, cuando usted está en el poder y todos los que gobiernan, así sea un equipo de béisbol, tienen poder. Es decir, hay gente que se le atrae, hay gente que viene a pedir autógrafo, hay gente que le viene a pedir fotos, hay gente que le viene a pedir cosas, ¿no? Entonces usted se siente como muy halagado. Cuando usted esté en el poder, no tenga tiempo para las fiestas, lo van a invitar a muchas fiestas. Son absolutamente fugaces. Duran mientras usted sea jefe. El día que usted no sea jefe no lo invitan más nunca. Giuliani decía, y la Madre Teresa lo decía por otras razones, dedíquele muy poco tiempo a la fiesta, trate de no ir a ninguna fiesta. Pero eso sí, no falte ni a un velorio, ni al hospital, ni a la cárcel. ¿De quién? De los que están trabajando con usted, de los que lo están ayudando. Nunca se le olvide el velorio, cuando se muere alguien, familiar, ¿sí? No se le olvide nunca visitarlo cuando esté enfermo. Bueno, y por supuesto, si está preso, tiene que visitarlo. Eso es muy importante porque especialmente los jóvenes que crecen rápido en el poder, ustedes conocerán varios casos, los nombran, por ejemplo, en Venezuela tenemos 120 viceministros. Entonces, bueno, hay muchísimos muchachos viceministros. Ellos cuando llegan allá creen que eso es para toda la vida. Entonces se dedican a las fiestas y al bochinche, las recepciones y las placas. No te le van a dar placas de todo el mundo. Entonces tienen, en las antesalas de las oficinas tienen un montón de placas del club de bolas criollas de Guasipati, el de no sé qué. Y se siente muy... Eso le dura hasta el día que usted lo voten. ¿Entiendes? No se pele un velorio, no se pele el hospital y no se pele la cárcel. Hay dos cosas distintas. Una cosa es autoridad y otra cosa es poder. El poder se transmite por delegación, por los decretos, por las órdenes rectorales. Ustedes lo pueden nombrar jefe de una organización. Eso es tener poder. Pero la autoridad es algo mucho más interesante. Lo que hace Gianni con su equipo de músicos no es poder. Él tiene una enorme autoridad. ¿Por qué tiene una enorme autoridad? Porque él es excelente músico. Porque él conoce la música muy bien. Él sabe que le gusta al público. Tiene una enorme autoridad porque la gente sabe que siguiendo y obedeciendo ese asunto, y al final él termina aglomerando su liderazgo montado sobre autoridad. Eso es muy importante cuando todos los cargos que además necesitan una delegación de poder. Preguntase antes de eso, este señor además del poder que le transfiere el decreto rectoral,
tiene autoridad sobre la gente que va a dirigir. Y la autoridad al final es respeto por el conocimiento, por la capacidad de ver más lejos, por la capacidad de construir alianzas, por la capacidad de construir, resolver dificultades. Y lo importante del final, cuando aplauden al final del concierto, Yanni dice que le aplaudan a los músicos, y casi que él se esconde. Si él se podría esconder debajo del auditorio, él se escondería porque ya él estuvo en la primera fila de todo. Una cosa importante es que los artistas viven de los aplausos. La gente que trabaja en la organización vive de los éxitos, de hacer las cosas bien, del reconocimiento público. Si los líderes no entienden que ellos son un centro de reflejar la luz de sus colaboradores, y por eso se buscó los mejores, no los peores, porque hay gente que búscate a alguien que sea maluco, porque así no te serrucha las patas. Bueno, ese señor está equivocado, porque resulta que él refleja la luz de todos sus colaboradores. Esos colaboradores necesitan entender que en el éxito colectivo los aplausos no son para el jefe, los aplausos son para el equipo. Y esa es la mejor manera en que ellos efectivamente consolidan su liderazgo. Pues más nada, pocas cosas más hay que decir de las grandes lecciones que están allá. Ojalá les sea útil cuando ustedes tengan que gobernar su vida y a gente en su vida. Muchas gracias.